Bendiciones, mis hermanos y amigos. Me es grato poder dirigirme a ustedes hoy y por supuesto desearles todo tipo de bendiciones. También quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, donde podrá seguir edificándose con diferentes prédicas de la palabra de Dios, pensamientos hermosos que obviamente por el Espíritu Santo compartimos con ustedes. Suscríbase. También en mi canal pues active la campanita de notificaciones para poder ser notificado de las nuevas prédicas que constantemente se suben. Bendiciones para todos. Es un gusto poder servir al pueblo de Dios. Mateo 11, versículo 23. ¿Ya estamos, hermanos? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que puede haber algo más grave de lo que hizo Sodoma y Gomorra. Bueno, si hay algo más grave, y vamos a ver hoy qué es eso más grave. Tome su lugar, por favor, y vamos a compartir palabra de Dios. Hermano amado, todos conocemos muy bien la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿sí o no? Llegaron los ángeles para destruir ese lugar y todo. Todos sabemos esa historia muy bien. Ahora bien, quiero que comprendamos que hemos tenido la idea únicamente, obviamente, de que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la depravación sexual. Y lo fue, porque lo es, porque está descrito en Génesis 19. Pero otros textos bíblicos nos amplían un poco más el panorama de cómo era el pecado en Sodoma y en Gomorra, lo cual no era tan sencillo y simple. Habían más cosas que incluso quizás algunos de nosotros hagamos. Aunque no digan amén, pues no lo acepten, no digan amén. Lo vamos a ver bíblicamente. Hay cosas, repito, que podríamos nosotros estar haciendo y son parte de los pecados de Sodoma y Gomorra. Y son más graves, no tanto por el hecho de que sean graves, sino porque nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Y es lo que acaba de decir aquí. Porque si los milagros que fueron hechos aquí hubieran sido hechos allá, si se les hubiera predicado como se predicó aquí, se hubieran arrepentido de qué tiempos los de Sodoma y Gomorra. Pero a ellos no les predicaron como nosotros. Solo un hombre había entre ellos. ¿Quién era? ¿Quién era? Lot. Mientras que aquí, ¿cuántos predicadores están anunciando que cambien de vida? ¿Cuántos predicadores hay? Muchos. Usted puede escucharme a mí, puede escuchar a otros predicadores en internet, puede poner la televisión, hay canales y un montón predicando. Tal vez no todos de sana doctrina, pero sí muchos están predicando la palabra, hablando de cambiar de vida, de arrepentirse y todo. Pero allá no, solo Lot. Y no solo estaba solo Lot, sino que la carta de Pedro dice que Lot estaba afligido por la nefanda conducta de los malvados, porque este pobre, dice, angustiaba su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, dice la carta de Pedro. O sea que él no solo era el único predicador, sino que ya lo tenían enfermo al pobre. ¿Me está oyendo? De los nervios, ya estaba enfermo de los nervios. Este pobre angustiaba su alma justa viendo todo lo que hacían. Dice por la nefanda conducta de los malvados. Y si me pueden buscar la expresión de nefanda, van a ver qué significa nefanda. Vayan conmigo a Pedro mejor para ver esto y vean la palabra, y alguien que me saque la etimología ahí de la expresión para que vean qué es nefanda y no crean que yo me lo inventé. Segunda de Pedro capítulo 2, por favor, y vean lo que dice verso 5, 2:5 de segunda de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos. O sea que él ya estaba, dice que angustiado, él estaba mal, ya de verdad, abrumado. Es decir, que ya le estaba afectando emocionalmente ver tanta maldad, tanto pecado. ¿Qué es nefanda? Dice que es un adjetivo que describe algo repugnante, atroz, vil o inmoral, que causa horror hablar de ello. Repugnante, atroz, vil e inmoral, que ni siquiera ¿qué? Da horror hablar de ellas. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, hacían muchas cosas. Y obviamente esas cosas graves que hasta da asco, o sea, era horrible todo eso, pues tiene que ver con todo este tipo de situaciones que a partir de este momento vamos a ver. Es decir, ellos no solo pecaban, publicaban su maldad, no les daba vergüenza, tal como hoy lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Vayan conmigo al libro de Isaías para ver esta situación en Isaías capítulo 1, para que vean, esa es una nefanda conducta, es grave, o sea, es grave, y ese tiempo ya llegó. Para nuestro tiempo ya llegó esta situación, a esto llegó la tierra en este mundo. Vean lo que dice Génesis 1, versículo 10, ¿lo tenemos? 1:10, ya lo tenemos en Isaías, ¿lo tenemos? Ahí está hablando de una generación mala. Verso 4, por ejemplo: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces está hablando de gente que cree en Dios y se volvió atrás. Dice el 3: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así que el asno es más listo. ¿Y quién es el asno? Dígalo en idioma guatemalteco, ¿quién es el asno? El burro, de acuerdo. Deje perdido al burro en la montaña, mire, déjelo perdido allá y véngase usted, déjelo ahí perdido y se viene y véngase a su casa. Y dejó perdido al burro. A las 2-3 horas está allá afuera, allá afuera, pidiendo su agua. Él conoce el pesebre de su señor, puede regresar, siente el olor, no sé cómo le hace, pero el burro regresa. Y miren los burros cargando leña, porque yo voy a las aldeas. El burro va, ¿dónde va el burro con su carga? De tablas, de leña. ¿Dónde va? ¿Centro carretera, orilla de la carretera? Orilla de la carretera, santo Dios. Y los estudiantes de aquí de Shell, cuando salen del colegio, mejor sin comentarios. El buey conoce a su dueño, pero es una generación maligna. Y vean lo que dice el versículo 10, porque ahí está, versos 9 y 10. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, oh santo Dios. Aquí hoy Dios está hablando y dice el título: llamamiento, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Ahora bien, ¿entendió eso? Está hablando básicamente de Sodoma y Gomorra, pero quiero que vean el capítulo 3. Igualmente capítulo 3 está hablando de la corrupción siempre, y vuelve a hablar de su pueblo. Por eso estamos hablando de que esta corrupción es la que ha llegado a su pueblo. En el mundo entendemos que hay depravación toda clase. El título dice, el capítulo 3: juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, o sea, su pueblo. En el 3:9 dice así, 3:9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Oiga como dice: porque como Sodoma, ¿qué hacen? Publican su pecado. ¿Y qué? Y no lo disimulan. Disculpe, todas esas locuras. En Sodoma y Gomorra lo que había más de pecado, incluso se ve en Génesis 19, que lo que ellos querían era los ángeles que habían entrado. Y recuerde que los ángeles se parecen a nosotros, ¿sí o no? Bueno, Dios bendiga a los tres que dijeron amén. Yo me siento guapo, usted siente feo, su problema, hermano. Los ángeles se parecen ¿a quién? A nosotros, según la palabra. Bueno, ahora entendida esa parte, porque recuerden que Hebreos dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, así es que parecen a nosotros, porque si no, no se confundiera uno, ¿eh? Entonces, pero se parecen a nosotros. Los ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, pero la palabra dice que los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, o sea que ya todos estaban endemoniados, ¿de acuerdo?
Queremos ver a los hombres que entraron contigo, queremos, pero lo que querían era tener relaciones con ellos, porque eran homosexuales. E incluso se ve cómo todo ya había hecho, pero de verdad, estragos en la vida de Lot. Porque Lot ya se había corrompido al igual que ellos, haciendo tonterías. Porque cómo, y eso lo he analizado, lo he estudiado yo, porque cómo fue que Lot se atreve a decir: miren, no le hagan daño a estos hombres que han entrado a mi casa, pues a mi casa han entrado, pero tengo 2 hijas, hagan con ellas, ¿qué dice? ¿Cómo voy a entregar a mis hijos o a mis hijas a eso? Eso significa que Lot ya estaba afectado, porque habló sin medir sus palabras. Hagan con mis hijas lo que ustedes quieran. Sabía que se referían a sexo, a relaciones sexuales, pero ellos no, a ellos los queremos. Y los ángeles jalaron a Lot y dijeron: como que dice, deja de hablar con ellos, no quieren nada, vení para acá, ya les hablaste, ahora aquí escapa por tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque nada podremos hacer si tú no estás fuera de aquí. Lo cual muestra que para que Dios traiga juicio, la iglesia tiene que estar fuera. Así que para que venga la condenación a este mundo, la iglesia tiene que ser arrebatada antes. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? E irse con Cristo. ¿Te queda claro, verdad? Bueno, esos son los símbolos espirituales de la profecía ahí. Ahora bien, dejando por un lado esto, ¿ves que dice ahí? Publican su pecado. Eso de publicar significa que ya no tienen ¿qué? Sí, ahí lo dice. Ellos publican su pecado. Pero oiga, no, es que me llama la atención cómo lo dice. Escuchen. Porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Disculpe, hace tiempos un homosexual, ¿qué hacía? Disculpe. Se ocultaba. Incluso por eso la frase es: ¿están saliendo de qué? Del closet. Aunque creo que están saliendo del ropero y de todas partes, hermano, que ya son demasiados. ¿Me está oyendo? Pero el punto está en que se escondían, ¿entiendes? Se escondían. Ellos no lo hacían públicamente. Incluso trataban de no confesarle a sus padres. Hoy no, hoy lo publican. Dicen: yo soy esto. Y además ya no es solo una situación sexual, sino que varias. Y todo esto viene a traer la cuestión del por qué el lugar se llamaba Sodoma. ¿Cómo se llamaba? Sodoma. Ahora es importante notar, aunque el término Sodoma, escúchame bien, Sodoma es ¿cómo decirles? Sodoma, por ejemplo, es un lugar que significa ceguera loca. Algo así es la traducción que viene del hebreo antiguo. Sodoma es como ceguera loca o esterilidad para el bien. Es decir, no pueden generar el bien dentro de ellos. Pero también la misma expresión significa ceguera loca, estéril, pero también significa fuego. Y no se refiere a lo que Dios les quemó, sino a un fuego de lujuria. A eso se refiere, un fuego de lujuria. Y por eso los traductores ya modernos, la palabra Sodoma la tradujeron como sodomía. Se refiere a ese fuego de sexo que quieren estar con hombres o con mujeres y todo, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿entiende? Entonces es una depravación sexual. Por eso la traducción, si usted va al diccionario, Sodoma, depravación sexual, es la traducción que da el diccionario español. Sí, pero el hebreo no, el hebreo lo amplía diciendo todo esto. O sea que son estériles, no pueden dar a luz lo bueno, solo lo malo. Ese es Sodoma, ese es el término Sodoma. Gomorra significa, por un lado, aguas profundas. Es como estar metido hasta abajo, hundido en un lugar, hundido hasta abajo. Eso representa, sus nombres son muy extraños porque después los traductores dijeron que Gomorra no necesariamente significaba estar hundido, sino que significaba estar hundido, dijo otro traductor, pero hundido porque preferían morir a seguir con algo que Gomorra quiere decir. Dice que Gomorra que era un término relacionado con un tirano que da miedo o gente que da miedo, dice. O sea que quiere decir que la gente de Sodoma daba ¿qué?
Daba miedo lo que hacía. Es decir, esos son los términos que aparecen en la palabra de Dios. Y yo cuando leo esto digo, no, qué tremendo está esto. Porque hay una serie de cosas. En Génesis 14, 1 y 2, por ahí más o menos 14, 2, aparecen los nombres. Creo que es 14, 2 de Génesis. Pueden ubicarlo ahí en pantalla si quieren, ven. Pero ahí dice los nombres de los reyes de Sodoma y de Gomorra. El rey de Sodoma era Bera, y el dios de Gomorra era Birsa. Y cuando uno mira esos nombres, bueno, yo fui también a investigar esto. ¿Por qué? Y vean cómo la maldad, hasta en el nombre de los pueblos, en el nombre de sus reyes, ya todo era maldad ahí. Es como que usted, nos volvemos malos aquí, y usted le pone a su hijo, muy bien, mi hijo, ¿cómo le vamos a llamar a nuestro hijo? Le vamos a llamar Satanás. Y mi hija, Beelzebubina, la diabla, ¿verdad? Santo Dios, imagínate, ponerle a tus hijos nombre de demonio. Escucha, porque aquí Bera, que era el rey de Sodoma, Bera significa en el mal o con el mal. Eso significa la palabra Bera, que era el rey de Sodoma. Y el rey de Gomorra se llama Birsa. Y Birsa significa hijo de la maldad. Santo Dios. Es solo leer todos los nombres y términos denotan que la maldad en Sodoma y Gomorra ya estaba arraigada hasta en sus corazones. Hasta el nombre de su hijo. Mi hijo te va a poner Judas, mi hijo, recordando la traición de Cristo. Me gusta tu nombre, Judas, mi hijo. Y mi hermano, ¿por qué no yo quería el nombre de mi hermano? No, porque Barrabás ya existía. ¿Me entiendes? O sea, me habla de nombres de puros, ¿me entiendes? Sí, de acuerdo, ¿me entiendes? Y el otro, ya le pusieron Barrabás, yo al mío lo voy a poner Caín. ¿Entienden? La maldad ya era tanta en el corazón de la gente que sus nombres reflejaban lo diabólico y lo publican. Hoy vemos las redes sociales llenas de publicaciones donde confiesan maldad, donde confiesan todo lo que son sin pudor. ¿Entienden? Nada, en una deshonestidad total, llenos de pecado. Pero hablamos de los pecados más sexuales que otra cosa. Ahora bien, quiero que vean esto, porque no solo cuando la palabra Sodoma y Gomorra en el diccionario dice, no se refiere solo a homosexualismo, sino bestialidad. Dice, ¿qué significa bestialidad? Tener relaciones con animales, bestialidad, homosexualidad o el sadomasoquismo, o sea, gente que le gusta que los golpeen, que les peguen cuando están teniendo relaciones, que les den chicotazos, que les den patadas, que les jalen el pelo. Y es que eso me gusta, me siento bien cuando me patean. ¿Entienden? Estamos hablando de una serie de situaciones diabólicas en todo esto. Ahora bien, no solo eso es lo que había ahí. Habían otras cosas, no solo era la cuestión sexual. Y por eso le digo, vamos a ir a una serie de situaciones. Por ejemplo, vayan conmigo a Judas, libro de Judas capítulo 1 verso 7, para empezar a ver qué otras cosas habían allí en Sodoma y Gomorra. No era solamente el pecado sexual, sino un montón de cosas que quizás afecten o tengan a algunas personas más. Judas capítulo 1 verso 7, ya estamos ahí. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ese es el pecado sexual, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Quiero que se den cuenta que hay dos cosas aquí. Por un lado está la fornicación, y quiero que entiendan que dice fornicación, no dice adulterio. ¿Por qué? Porque fornicación se refiere a pornea, y pornea se refiere a todas las desviaciones que hay. Todo. ¿Entiende? Una cuestión muy generalizada, ¿sí? No solo, adulterio sería solo pecado de casados. Pero esto, la fornicación, se refiere a todas las derivaciones, desviaciones sexuales que pueden existir. ¿Entiende? Pues la Biblia utiliza mucho la palabra fornicación, porque esa es una palabra muy pluralizada en este aspecto de relaciones humanas. En ese caso, ese tipo de relaciones. Dice, la cual de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, ahora quiero que vean esto conmigo. Escuchen. Si hemos entendido hasta ahorita que hay ese tipo de cosas, no solo sexuales, sino vicios contra naturaleza,
La contranaturaleza puede ser en el sentido sexual, porque lo natural es un hombre y una mujer, ¿sí? Es la más natural que puede haber. Romanos nos menciona esto en el capítulo 1 de esas desviaciones contra naturaleza. Vayan conmigo a Romanos 1 solo para entender esto. Solo pasamos una leidita y de ahí vamos a ir a los otros aspectos que me interesan, que son los más desconocidos sobre esta situación. Libro de Romanos, en su capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Muy bien. Vean lo que dice Romanos en el capítulo 1, verso 27, por favor. Y dice así, escúchenme. Esto es básicamente la aclaración. Pero hay una razón. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, verso 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ahí está, vicios contra naturaleza, igual que la relación sexual, por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está. O sea, pero vean, estando atestados, dice el verso 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidad, murmuración, todo eso tienen llena la cabeza. Es decir, su cabeza no está llena de la palabra de Dios. Y como no tomaron en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer todo ese tipo de tonterías. Por eso un montón dicen, yo soy Terian, dicen. ¿Qué es Terian? Oh, sí, pero Terian en sí, Terian es bestia. Esa es la palabra original, bestia. ¿Entienden? ¿Cómo? A ver, diga, ¿qué es Terian? Bestia. ¿Quedó claro? No se refiere a un animal específico. Decir, quiero ser chucho, entonces soy Terian. No. Terian es bestia, ¿ya? Entonces, ellos quieren ser, ¿qué? Que yo soy un perro en cuerpo de hombre, ¿no? Un perro en cuerpo de mujer. O un, ¿qué más? Dígame, ¿qué más? ¿Un qué? Un lobo. Un lobo en un cuerpo de humano. Entonces aúllan y tratan de ponerse dientes grandes y todo. O sea, una serie de locuras. Pero ese es porque atestados, o sea, su cabeza está llena de otras cosas que no son la palabra de Dios. Por eso a la juventud les digo, llénense de Dios, llénense de la palabra de Dios, sientan la gloria de Dios en cada culto. ¿Cuánto dice amén? Si están llenos, ya no cabe nada. Porque tienen que recordar el texto que Pablo dice en Efesios: no deis lugar, ¿qué dice? No deis lugar al diablo. O sea, no hay que darle lugar al diablo. Esto de Terian, de verdad, la gente está completamente loca. Aunque Terian surge como un término, aunque está un poco encubierto, realmente lo que quieren hacer es como establecer la cuestión del imperio de la bestia. Antiguamente lo hicieron con el 666, porque pues el 666 lo comenzaron a utilizar en muchas cosas, ¿verdad? Tatuajes y todo, como es parte de la rebelión de la juventud, ¿verdad? Rebelarse ante la autoridad, ante la religión y todo, especialmente en una etapa de tanto conocimiento. Peor hoy, que va de difamar la palabra de Dios, que Jehová es Satanás, dice que no sé qué, que los pastores son unos ladrones. Hoy ponen unas pastoras con una faldita corta predicando, o que dice, venga, lo voy a consolar, y el hombre pone su rostro en medio del busto de la mujer. Y miren esas pastoras, y los tontos no se dan cuenta que esas imágenes están hechas ¿con qué? Con IA. No son reales esas tomas de mujeres con faldita corta predicando, no son verdad. Un pastor diciendo, bueno, me van a dar ofrenda porque necesito un carro nuevo. No es real, es inventado con la IA. Pero la gente hoy, miren ese pastor, por eso yo no voy a la iglesia. El diablo está trabajando con la IA, ¿entienden? Por si no lo sabían, el internet es el instrumento perfecto de Satanás para influenciar a las masas. Incluso por eso ahora trajo el TikTok. ¿El qué? TikTok. ¿Qué les hace pensar TikTok? TikTok. Más recio. A ver, Joshua, ¿qué? El reloj. En tu cara te está diciendo, te estoy quitando el tiempo.
el tiempo ya se te acaba. TikTok, TikTok. Dejen de perder el tiempo. Y si van a ver algo, miren algo bueno. No dejen que Satanás los siga engañando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No dejen, oiga, que el diablo gane terreno en sus vidas. Gran problemática, ¿se dan cuenta? El diablo está atacando por todas partes. Entonces, con ese ataque del diablo, la palabra está quedando como mal vista, el evangelio como basura y todo. Entonces la gente prefiere tomar otras opciones, incluso otras creencias diabólicas. Ese es el gran problema. Pero lo publican su maldad y encuentran apoyo. Dice cuenta, alguien que dice malas palabras en el internet, miles de seguidores, dice. Y Juan José García, por favor, suscríbase a mi canal. ¿Me está oyendo? Es raro, ¿verdad? Montón de locos y con un montón de seguidores, hablando unas tonterías, pero un montón de seguidores. Raro, ¿no? Pero ese es el sistema mundano. Pero no importa, a él no le conocieron, a nosotros tampoco nos van a conocer. Pero cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué importa la fama aquí? Nada importa. Sí, hermano, pero ahora continúe conmigo, por favor. Continúe conmigo, vaya conmigo a Ezequiel 16:44. Continuemos viendo este tipo de situaciones, porque ya le estoy mostrando ese tipo de depravación. En este caso es sexual, pero vean lo que dice Ezequiel 16:49, por favor. Vean lo que dice Ezequiel 16 y verso 49. ¿Ya estamos ahí, hermanos? De acuerdo, he aquí que escuche, esta fue la maldad de Sodoma. Oiga, pues, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, escuchen los pecados que son: saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Se dio cuenta de los pecados? No. Va, y dice abajo: tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, no ayudaron a la gente pobre. Ahí está. Esos son los males que había en Sodoma. ¿Creyó usted que solo la fornicación, solo el que fueran homosexuales, lesbianas? No. Aquí aparece otra cosa. Aquí dice que había soberbia. ¿Qué había? Soberbia. Vaya. Ojalá desaparezca la soberbia de tu vida. ¿Por qué es grave la soberbia? La soberbia fue el pecado del diablo. Proverbios 14 dice que en su soberbia Satanás dijo: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Quiero ser igual a Dios. El soberbio es aquel que pretende ser alguien que no es. Así que no van a andar con cuentos de querer ser lo que no son. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se van a estar cambiando ahí el apellido ustedes. ¿Ya? Hermano, Dios bendiga, así dijo, Dios bendiga al hermano de apellido Lush. No es Lush, hermano, es Lux. ¿Me está oyendo? Esa es soberbia. No quiero ser natural. Somos de aquí, ¿qué podemos hacer? Y aunque se cambien el apellido, mira tu carota, dijo un tipo por ahí. ¿Por qué van a andar con soberbia ahí, con tonterías ahí? Querer ser lo que ¿qué? Lo que no son. No es malo, escuchen, no es malo cambiar un poco la identidad que uno tiene. Hay patogas que son de corte, quieren ponerse vestido, no es problema. El problema es que andan ahí con cuentos ahí. Mami, y un día el novio dice: quiero ir a visitarte. ¿A visitarme? Sí. Y ella le había dicho que era, ¿qué? De la high, de la alta sociedad. Porque ni modo, se pintaba el pelo, se arreglaba bien y caminaba. Y claro, ahora el novio quiere visitar a su familia. Ay, me quiere, mami, abuelita. ¿Qué pasó, mija? Me quiere visitar mi novio. Qué bueno, mija. No entienden. Yo le he dicho que soy ladina. Uy, mamá, ¿qué voy a hacer? Abuelita, mamá, pónganse pantalón. Olvídate que tu abuelita se va a poner pantalón. Tratando de mantener una apariencia de lo que no son. Igual algunos dicen, de verdad es que hay gente así, hermano. Es que no tengo dinero, hombre, es que se me acabó el efectivo y la tarjeta la tengo sobregirada.
Sobregira, ni tarjeta tiene. Solo plantas, son orgullos, vanidad, pretendiendo ser lo que no son. ¿Me entienden? Eso no se hace, hermano. Es soberbia pretender ser lo que no es. Y ya ven, es pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué pecado gravísimo? Ahí está. Soberbia. ¿Por qué pretender ser lo que no somos? ¿No es eso lo que se hace en el internet? Todo lo que hay en internet en su mayoría es un avatar. Miren las fotos de todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Con filtros. ¿Filtro número qué? ¿Número? Ya vio, número 45,000, santo Dios. Con filtro se ven chulas las patas, aparentando lo que no son. Si las miras en persona, santo Dios. De verdad, la Llorona es hermosa la partida. ¿Por qué aparentar lo que no somos? Eso se llama soberbia, ¿entiendes? Y es el pecado que está viniendo ahorita. Y la gente no se está dando cuenta. El diablo ha engañado muy bien a la gente. Sodoma, sí, eso es Sodoma y Gomorra. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. 2, saciedad de pan. Tienen abundancia de comida y creen que porque tienen dinero están bendecidos. ¿No ese es el engaño de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Tú dices, soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda o completamente inservible, inútil. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál dice amén, hermanos? Y compra vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La iglesia está llena de desgracia. Y está hablando de la iglesia, recuerde, de su pueblo. El mundo ya sabemos cómo es, pero el pueblo de Dios no debería permitir todo eso. Amén. ¿Ya vio? Sí, y así les predican. Si tú estás bendecido, Dios está contigo. Estás bendecido, hermano. Está bendecido. Sí, entonces, amén, estoy bendecido. Tengo un carrazo del año. Suba su foto con su carro, hermano. Amén. Dios está conmigo. Soy el hijo de un rey. Y se vuelve vanidad. Una vanidad horrible entre los cristianos, cuando no debería existir eso. Pero bueno, ahí está, saciedad de pan. ¿Y abundancia de qué? De ociosidad. Voy a preguntar a todos los padres de familia de aquí: ¿hacen ejercicio sus hijos jóvenes como usted cuando era chiquitillo? ¿Hacen ejercicio igual? Ya no. ¿Cuál es la diferencia? Dígame una, aunque sea una diferencia, por favor. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Para los que se acuerdan, íbamos a traer leña hasta la montaña, ¿recuerdan? A la montaña comunal, ¿sí? Rajábamos leña, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué más? Acarrear agua. Ir a lavar la ropa al tanque y pelear con la encargada porque no te dejaba entrar. ¿Te acuerdas de todo eso? Así se mantenía la gente ejercitada. Y si eran juegos, ¿qué juegos habían? La cuerda, saltar la cuerda. Y ese es ejercicio. Oye, ¿qué? Así saltan, pero de su cólera. ¿Qué? Escuchen, hermano, de verdad. Los niños corrían con una llantía, el aro de una bicicleta, pero sin hule, empujándolo como un palito, con un hierrito así. Competencias hacían. O la tenta, la llevas, a correr, la llevas. Lujo. Por eso nuestros hijos eran sanos. Llegaban a la casa, mire, aquí les bajaba el sudor, puro chocolate. Y por eso, ¿qué tu enfermedad ni qué nada? Ahora cualquier gripa. ¿Sí o no? Por eso se llama generación de cristal. Pero cambien eso, porque Dios quiere que seas una vasija de barro, no de cristal, donde el Espíritu Santo mora en tu vida. Amén.
mucha ociosidad. ¿Dónde se mantiene? ¿Dónde es la diversión de los jóvenes ahora entonces? ¿Y eso se mueven? No. No, hermano. La computadora, ahí están. ¿Vas a comer, mijo? Tráigalo acá. Vení aquí. Si quiere, tráigalo. Si no, no como. Ahí están, hermano. Ociosidad al máximo. Pecado de Sodoma. Amén. Y también ociosidad espiritual. No querer venir a la iglesia. Es que no me da gana. Es ociosidad espiritual también. Hermanos amados, si Dios nos está mostrando esto y dice, por último, no ayudaron al afligido. Hay gente necesitada y no nos importa cómo estén otras personas. ¿Creen que eso ya no existe? El Señor lo dijo en Apocalipsis 11:8. Gomorra, que en sentido espiritual se llama Gomorra, dice, refiriéndose al lugar donde van a matar a los 2 testigos, a los que van a predicar el evangelio verdadero. Los van a matar en el lugar llamado, que en sentido espiritual se llama Gomorra, dice. Qué tremendo. Hermano amado, si esto es así, y si esta situación ha llegado a ese grado, es momento que la iglesia actúe. Vamos a ser diferentes. Vamos a contrarrestar lo que el diablo está haciendo. Porque Sodoma y Gomorra no se quedó allá atrás. Apocalipsis la menciona. Y si Apocalipsis la menciona, es porque ahorita está en vigencia Sodoma y Gomorra. Está activo todo ese sistema de Sodoma y Gomorra. Peligroso. Muy peligroso. Sí. ¿Entiende? Se está moviendo ese sistema en medio nuestro. Y no era solo cuestión de depravación sexual. ¿Se da cuenta? No era solo eso. Tiene que ver mucho el internet y muchas cosas proféticas aquí. Hermano amado, que Dios nos ayude a cambiar. Porque cuando un sistema se ha establecido, es difícil cambiarlo. Pero quiero decirles que Dios es el Todopoderoso. Y Él puede cambiar todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Oh, gloria a Dios. Claro que puede hacerlo. Le dio la oportunidad a Sodoma y Gomorra con un siervo. Pero tú tienes un montón de siervos predicándote la palabra. Acepta la palabra, transforma tu vida, porque ya viene el día de la definición. Ore conmigo, hermano, póngase de pie. Ore conmigo, mi apreciable hermano. Hay que cambiar, pueblo de Dios. Hay que cambiar. Recuerden que no necesitamos ser diferentes. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Ore conmigo. Bendito Padre Celestial.